Bueno, Cris, cambiamos un poquito de tema y hablábamos de esto del asado, yo te sé la chanza de cuánto te va a salir, pero la realidad es que la Argentina está viviendo en un momento que es como una bomba. Todo el tiempo tenés algún tipo de explosión. Es una olla a presión y la realidad es que la economía no está funcionando, la gente no está teniendo plata, los controles no se pueden respetar porque la gente debe salir a laburar y a ganarse el mango. El dólar, ¿qué pasa con el dólar? Tenemos un peso completamente depreciado. Los precios además están por las nubes. Vos vas al supermercado, hoy te encontrás mañana con otro valor. Y la verdad que no está piola. Vamos a saludar a Joaquín Waldman, que él es economista, analista de Colatina, para ver si nos puede analizar un poquito esta situación y nos explica qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por atendernos. Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. Hola Cristina, Miguel, ¿cómo andan? Un gusto. Igualmente. Bueno, a ver, ¿por qué estamos tan mal, diríamos? Más allá de lo que pasa con la deuda, el fondo, el Club de París, pero ¿por qué estamos tan mal ahora? ¿Por qué Argentina no se puede levantar? Bueno, respecto a lo que venían comentando, nosotros tenemos un relevamiento de la inflación en el último mes, en mayo, que nos da que los precios subieron alrededor de 3,4%. Esto es una inflación muy elevada, que como vos comentabas, viene de todo el año y también de los años previos. Lo que estamos viviendo es un proceso de desaceleración muy lento y más lento de lo que se esperaba, en el cual los precios todavía arrastran mucho del proceso que se vivió tanto a principios de este año como a fines del año pasado, en que muchos productos y servicios que no se vendieron en el 2020 por las restricciones que impuso la cuarentena, hicieron una actualización, un salto en sus precios de venta una vez que pudieron volver a funcionar o abrir sus locales. Sumado a esto, hubo recuperación de un montón de márgenes y de otros productos que si bien podían funcionar y venderse, no tenían mayor demanda por justamente las restricciones a la movilidad y a la circulación. También esto muestra un poco el efecto de la gran emisión que se hizo el año pasado para poder pagar todos los gastos por COVID que realizó el Estado con la intención de paliar la Ahora, crisis y de ayudar a las familias y empresas que se vieron más afectadas. hay algunos que sostienen que en realidad la emisión monetaria no es la que genera inflación. Viste que tenés los economistas que dicen una cosa y los economistas que dicen la otra. Algunos economistas sostienen que, al revés de lo que vos estás diciendo, la emisión monetaria no genera inflación y sobre todo, además, teniendo en cuenta que Argentina, como no tenía banca, necesita sí o sí, porque no tenía forma de pedir crédito, necesitaba emitir para poder dar esa ayuda. Y que además ahora está emitiendo más, porque eso es una realidad, va a seguir dando más. Pero, ¿por qué uno puede decir que influye y el otro puede decir que no influye en la inflación? La Y inflación, entonces, ¿cómo estaría midiéndose? te agrego, Avi, Joaquín, y hay otros que dicen, bueno, influir influye, pero imprimí y después vemos cómo lo solucionamos. Claro, también. Bueno, frente a un problema inédito como fue el año pasado la irrupción de la pandemia, el Tesoro recurrió a pedirle plata al Banco Central y el Banco Central, como ustedes bien dicen, la imprime. Esa emisión no es gratuita y tiene efectos sobre la inflación, indudablemente tiene efectos sobre la inflación, que no se ven en el momento, sino a lo largo de un tiempo o en un plazo un poco más prolongado. Y ese proceso está interferido por un montón de cuestiones. Por ejemplo, algo que se vio a lo largo del año pasado, sobre todo en el último trimestre, fue que ese exceso de pesos, de nuevos pesos emitidos, empezó a presionar sobre el tipo de cambio paralelo. El Blue, el contado con liqui, el MEP, empezaron a subir muy fuertemente, ayudados por la cantidad de plata disponible que iba a comprar dólares. Lo que hizo el Tesoro fue, cuando empezó a ver este efecto, modificó la forma de financiamiento, aprovechando también que había podido reestructurar su deuda pública, y empezó a recurrir a financiar sus gastos en lugar de con dinero del Banco Central, con deuda de mercado. Por eso este año, si bien todavía seguimos con un déficit fiscal importante, aunque menor al del año pasado, está habiendo poca emisión. Este año no está habiendo un monto relevante de impresión de billetes para cubrir los gastos del Tesoro, sino que en una mayor medida se está utilizando la emisión de letras y bonos que compran directamente los ahorristas. Sin ¿Y qué embargo, pasa como les con decía, esas letras? ¿Qué pasa con esas letras y bonos? ¿No influye en la inflación? ¿No influye tanto? son deuda pública, esas letras y bonos. Hoy en día el Tesoro está vendiendo
letras que se ajustan por inflación, letras a una tasa fija, a una tasa variable, o incluso atadas, vinculadas a la cotización del dólar, que va a tener que cancelar dentro de algunos meses o el año próximo. Entonces se está endeudando para cubrir estos gastos por COVID en lugar de emitir. Porque es la única forma que tiene para endeudarse, convengamos que no tiene otra manera el país de poder pedir plata prestada porque ya está. De hecho, está renegociando una deuda o intereses y todo con el Fondo Monetario, tratando de vincularse con otros países, ¿no? Para ver si también lo ayudan en esa puja. Ahora, Joaquín, también hay que decir, hay un índice que se llama OCDE, que habla sobre la recuperación económica, y de hecho dice que la Argentina va a tardar 5 años en ponerse de pie, en levantarse, diríamos un poco. ¿Estamos bien con ese número? ¿Vos acordás ese número de años o considerás que son más? Bueno, lo que comenta la OCDE es que Argentina va a tardar hasta 2026 para recuperarse de la crisis del coronavirus. Nosotros coincidimos con esa apreciación y pensamos que es posible que el PBI per cápita, ¿sí? el ingreso por habitante en nuestro país, recupere sus niveles del 2019 recién en 2025 o 2026. Lo que nos parece también relevante aclarar o incorporar a este análisis es que el PBI per cápita del 2019 tampoco es un gran número o un monto al que aspirar a volver. En ese momento el producto por habitante era 10% menor al de 2011. Entonces, si nosotros queremos conseguir recuperar el producto por habitante del año 2011, va a tener que pasar más tiempo hasta volver a esos niveles, probablemente hasta 2030, 2031. Uh-huh. Nos queda un montonazo de años todavía. Es mucho tiempo. Sí, es producto primero de una economía que se estancó en el periodo entre 2011 y 2017, que luego cayó muy fuertemente en 2018 y 2019, y unos meses después vino la pandemia y agravó la situación. Entonces eso requiere un periodo bastante largo de recuperación. Joaquín, con el tema carne, el freno que le pusieron a la exportación, ¿crees que va a servir como para que bajen los precios realmente? Porque por otro lado, otro sector dice que no, que en realidad esa medida no va a servir, que es más, que va a haber faltante en las carnicerías, ¿no? Bueno, es una medida que puede servir como un ancla en el corto plazo y ayudar a lo largo de algunos meses. Sin embargo, es una medida que es dañina para el sector y que es nociva para la economía en su conjunto porque disminuye el nivel de exportaciones de nuestro país, que es algo muy necesario para esta tan necesaria y acuciante recuperación. Nosotros lo que vemos es que en el mes de mayo, como les comentaba, los alimentos subieron más o menos en línea con el nivel general. No hubo una desaceleración, no es que los alimentos crecieron menos que otros productos. Si bien hay cosas que subieron mucho más, es el caso de los medicamentos y los productos vinculados con la atención de salud y otras mucho menos, los alimentos se encuentran más o menos en línea con el resto de productos. Si bien puede haber un efecto en los próximos meses, no esperamos que sea muy significativo ni duradero, por esto que venía comentando. Ahora, ¿cómo se le explica al común denominador, a doña Rosa, a la oyente que nos está escuchando ahora o el oyente que tiene que ir al supermercado y que por ahí va a comprar una gaseosa o una botella de jugo y se encuentra que por ahí sale 200 pesos lo que él antes pagaba, 50, 60 más o menos? ¿En dónde está ese desnivel? Porque, a ver, estamos hablando de productos que son de segunda marca, ni siquiera es que son de la primera, ni siquiera es que vienen de Estados Unidos o algo por el estilo, vos estás comprando pagando una marca de garantía, tampoco lo estás haciendo. ¿Cómo se le explica eso? ¿Cómo se explica el aumento de la segunda o tercera marca si es justamente el producto que debería consumir con un valor mucho menor y ya hoy está prácticamente como la primera? Bueno, venimos ya de varios años de un proceso de aceleración muy fuerte de la inflación, en donde estamos pasando a niveles cada vez superiores, y eso afecta a todas las gamas de productos. Y la nominalidad, que es como se llama esto de que suben los salarios, los precios, el dólar y todos los productos, está siendo cada vez más acelerada. Uh-huh. Nosotros pasamos de una inflación que iba a un ritmo de alrededor de 20% al 30% y después en torno al 50% en 2018 y 2019. Y eso deja marcas sobre los procesos que suceden en la economía y sobre cómo la formación de precios se va prolongando hacia adelante.
Pero ¿cuál es el freno entonces? Porque visto y considerando esto que vos nos estás diciendo, que la recuperación estamos hablando solamente por el coronavirus a 5 años, después a más, ¿cómo frenamos esto? Porque vamos a tener una inflación gigantesca que valga más, de hecho, todo el resto que el salario de la persona que tiene que ir a comprar. Es un proceso muy difícil de frenar. No hay algo así en el corto plazo que pueda solucionar el problema de una economía con muchos años de inflación. Hay algunas herramientas o anclas a las que está acudiendo el gobierno para poder llegar con los precios un poco menos acelerados hacia las elecciones legislativas, que pueden funcionar en un periodo de algunos meses, pero que no van a ser una solución definitiva a este problema. Para encontrar una solución al problema de la inflación se requiere un programa que piense también en el largo plazo y que sea integral y abarcativo respecto de un montón de cuestiones. Y eso por el momento no lo estamos teóricamente, viendo. Mauricio Macri tenía un programa a largo plazo económico y de todas maneras la inflación fue altísima. Sí, alcanzó los máximos niveles desde la salida de la convertibilidad y antes, desde el fin de la hiperinflación en el 91. Así que no fue exitoso en ese sentido. Se necesita un plan a largo plazo, pero ¿con qué? O sea, que tenga qué tipo de característica. Porque no vamos a decir que Alberto Fernández tiene, o que Guzmán tiene el mismo plan de Mauricio Macri, porque nada que ver, o sea, son dos cosas completamente distintas. Pero ¿cuál es el esquema entonces? Bueno, Guzmán está proponiendo desactivar incorporar la dimensión fiscal desde que comenzó el gobierno y no tener un rojo del sector público que alimente el alza de precios. Ese plan, que era el inicial, se vio truncado con la aparición de la pandemia. Y así como yo les comentaba que la emisión monetaria o que el Tesoro recurra al Banco Central para financiar sus gastos genera en algún plazo inflación, eso el ministro lo tiene claro. Sin embargo, por la situación sanitaria y una situación muy extrema vivida el año pasado, sin precedentes, fue necesario recurrir a esa fuente de financiamiento y debió hacer algo que se corría de alguna manera del plan inicial. Claro. Hoy en día estamos viendo un poco los efectos de eso y sería de esperar que cuando termine la pandemia y que de acá a un tiempo se pueda volver un poco al sendero original de hacer converger las cuentas fiscales y requerir menos emisión monetaria, además de poder tener un montón de medidas alternativas respecto a lo monetario, respecto a lo externo, que permitan reducir sosteniblemente la inflación. Joaquín, en cuanto a la Copa América, ¿hizo bien la Argentina en rechazar que se haga acá la Copa América, teniendo en cuenta la cantidad de dólares que iba a dejar, ¿no? Que la Argentina pueda recibir a todos los países? Bueno, Argentina, tanto este año como dólares por turismo, que es un ingreso importante en general. Sin embargo, tampoco tuvo el gasto por turismo, que suele ser más grande. En ese sentido, podemos decir que en el neto, el Banco Central salió beneficiado por no tener esta fuente de sangría de divisas. Respecto específicamente a la Copa América, me parece que las decisiones que giraron en torno a eso, de por qué hacerla o no, tienen mucho más que ver con lo sanitario. No, lógico, pero si vos fueses ministro de Economía hoy, ¿hubieses aconsejado hacer para tener ese ingreso de dólares? Claro que te vas a tener que poner de acuerdo con salud, con el presidente, pero tu postura hubiese sido, mirá, necesitamos dólares y acá pueden ingresar o no. Me parece que es de segundo orden para lo económico respecto al daño o la magnitud que puede tener como impacto en la salud, y que en ese sentido está bien que sea una decisión que se tome en función del nivel de contagio que puede generar. Vos sabés que a mí me decían que en realidad, no me lo dijo nadie del gobierno ni nada, ¿no? Un común, diríamos. Pero que en realidad no era tanta la plata que venía de la Argentina, pues son 1.600 personas las que vienen. Yo realmente desconozco, no me metí, te podrás imaginar en el fixture para ver cuánta persona venía. No, pero el tema televisación, había un montón de negociados detrás, que había escuchado la cifra, no la quiero decir porque no la retuve, pero era importante. Claro, para mí era más, pero bueno, no quise discutir porque obviamente no estoy empapada en el tema, pero me decían como que eso que no había demasiado dinero. Ahora me estás diciendo esto, ya está, para mí era como una visión un poquito, no estaba tan desacertada, diríamos entonces, que dejaba plata para el país. Mucha, diríamos. ¿No? Sí, porque tenés televisación, tenés publicidades, tenés un montón de cosas de derecho, de marcas, de
de ingresos bueno, que quizás si se juega el fútbol a nivel local, por eso digo, se podría haber planteado sin comprometer, ¿no?, el sistema sanitario, armar bien las burbujas, pero bueno, ya un jugador de Chile ya se mandó una y viste Vidal que se contagió. Sí, igual, hablando de lo sanitario, esto Joaquín no tiene nada que ver, pero a mí me parece un error absoluto. De hecho, banco la decisión de no traerla acá, porque era una locura, completamente una locura. Pero bueno, Joaquín, volviendo a la economía, ahora se vienen nuevas restricciones, tal vez con la crecida de los casos, si esto continúa, si esta curva continúa. Y una de las cosas que estaban solicitando desde distintos sectores, no tanto sociales como también por ejemplo, no sé, salones de fiesta, gente que tiene las pymes que no han podido trabajar como corresponde, estaban solicitando una ayuda. Esa ayuda, obviamente, lo más factible es que sea otra vez emitir moneda. Otra vez, no está ni claro qué es lo que van a hacer, no se sabe si va a volver el IFE o si no, si van a ir otra vez a volver el ATP, está medio raro ahí estar negociando eso. Ahora, si eso sucede, entonces se correría el límite de cuánto tiempo nos puede llevar recuperarnos. Estamos hablando que ponele de 5 a 6 años solamente por la crisis de coronavirus, o pueden ser un poco más. Bueno, hasta ahora se anunció un paquete fiscal de unos 480.000 millones de pesos para lo que serían las medidas de este año por coronavirus, que es de una magnitud bastante menor a lo que vimos el año pasado. Parecería que la intención es este año hacer un paquete más acotado y sobre todo más focalizado en aquellos sectores que más lo necesitan, no considerando por ahí un cierre tan grande como el que vimos en 2020. Bien. En 2020 fue muy grande el cierre de actividades, muy grande el impacto económico y muy grande el paquete fiscal. Este año se pretendería hacer algo más chico en todos esos sentidos para que no tenga estos impactos que vos comentabas sobre la emisión o sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro. Hasta ahora lo que vimos viene siendo bastante prudente, quizás para guardar espacio para una probable complicación sanitaria en lo que sigue. Bien. Joaquín, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.